Si estás viendo este vídeo es porque seguramente tienes dudas sobre qué es anemia microcítica, qué es anemia hipocrómica, qué es anemia hemolítica, qué es anemia crónica, etcétera, etcétera. Todas estas acepciones son términos que utilizamos los médicos para clasificar las anemias según la fase en que nos encontramos del diagnóstico o el tratamiento de las mismas. Hola, soy el doctor Juan Stuart Palacios, especialista en medicina familiar y comunitaria, y en este vídeo te voy a dar un recorrido sobre diferentes aspectos de la anemia. Vamos a hablar y vamos a hacerte un desglose sobre todas estas clasificaciones para que las puedas comprender bien. La primera que vamos a usar tiene que ver con el tiempo y tendrá que ver con lo que es anemia aguda, anemia crónica. Después hablaremos de lo que es la clasificación según el volumen, normocítica, microcítica, macrocítica, y también sobre el color, hipocrómica, normocrómica, etcétera. Después vamos a ver la clasificación que tiene que ver con cómo está funcionando la médula ósea, en hipoproliferativa, hiperproliferativa. Después vamos a ver cómo los médicos clasificamos las anemias según el estado de ciertos nutrientes, en ferropénica, cuando falta hierro, vitamina B12, ácido fólico, etcétera. Después también vamos a hablar sobre la forma, cómo a través de la forma de los glóbulos rojos también podemos clasificar el tipo de anemia que nos encontramos, y por último vamos a hablar de la clasificación sobre el mecanismo. Seguramente si eres profesional de la salud puede que tengas algún otro dato más, porque las anemias es un tema muy amplio donde podríamos estar hablando muchísimo y seguramente saldrán más clasificaciones. Mira, lo primero que has de entender es que cuando hablamos de anemia hablamos de un concepto donde el término o la detección de la anemia es el inicio de un largo proceso, a veces es corto, donde vamos a tener que encontrar, vamos a tener que buscar, como bien ves aquí en esta imagen, cuál es la causa de esa anemia. Y para eso necesitamos dar unos pasos, y no siempre esos pasos han estado tan claros, no siempre han sido algo tan fácil o por lo menos como es ahora. Es por eso que poco a poco se han ido creando unos términos que no son más que hacen referencia a esas fases del diagnóstico en que probablemente nos encontramos los médicos cuando vamos a diagnosticar una anemia. A veces estamos al inicio, no sabemos bien la causa, pero podemos ver algunas características y podemos ir clasificando esa anemia, ¿vale? Fíjate, en esta diapositiva ves que las anemias las podemos clasificar de muchas formas, y a partir de ahí tendremos muchísimas causas hacia un lado u otro, y este árbol mental se puede ir, digamos, ramificando, se puede ir abriendo en diferentes, ramas, y así sucesivamente llegar a un número bastante grande de causas de anemia. Por eso es que en cada una de estas etapas vamos a ir teniendo como una clasificación, un estadio donde vamos a entender un poquito dónde estamos, qué está pasando y cuál sería el siguiente paso. Entonces, bueno, lo primero es también recordarte la definición de anemia, ¿no? Por las analíticas se pueden usar tres parámetros. Uno es el número de eritrocitos, de glóbulos rojos en millones. El otro es el hematocrito, que es la proporción de glóbulos rojos respecto a la sangre global, a la parte líquida de la sangre, a lo que es el plasma, y la que más se utiliza realmente en el día a día, que es la hemoglobina. El hematocrito también se utiliza mucho cuando vamos a hablar de las anemias agudas, crónicas, etcétera. Pero en tu día a día puede que lo que tú sepas es que tienes la hemoglobina baja y que eso es anemia. También has de recordar, si no lo has visto, te dejo aquí mi vídeo que habla más en global sobre las anemias, que las anemias tienen como unas fases de diagnóstico, donde vamos primero por las analíticas básicas que tienen que ver con hemograma, con la parte analítica renal, etcétera. Después vamos a analíticas ya más específicas que normalmente no se piden la primera vez, y por último vamos ya a una tercera fase donde vamos a buscar ya a más profundidad esa causa, y vamos a tener que hacer probablemente ecografías, tomografías, gastroscopias, derivaciones, etcétera, ¿vale? Una vez que has entendido un poquito toda esta parte, vamos a empezar a hablar qué es, por ejemplo, anemia aguda y anemia crónica, ¿no? Hablamos de la anemia aguda, como su nombre lo dice, una anemia que se produce generalmente por hemorragias, ¿no? Cuando hay un accidente, o puede ser una hemorragia interna sin un accidente, por ejemplo, una úlcera de estómago que se perfore, o un sangramiento que pueda venir del colon o de otras zonas,
o por hemólisis, que la hemólisis es digamos, la destrucción de glóbulos rojos de forma prematura y aguda, ¿no? Los glóbulos rojos deben durar unos 120 días en la sangre, pues muchas veces por reacciones inmunológicas agudas, pues hay una destrucción. Entonces esto es una anemia aguda y normalmente pues lleva un enfoque, un tratamiento. Y después tenemos la crónica, que es aquella que ya sabemos que es probablemente la más común, la que conozcas, que es la que va haciendo una bajada, un descenso gradual de la hemoglobina y que puede tener muchísimas causas. Aquí he puesto un colon porque es una causa frecuente de sangrado en la anemia crónica, pero puede haber también en otras partes. Esto es muy importante saberlo, ¿por qué? Porque no todas las anemias, si son agudas o crónicas, van a tener, por supuesto, un enfoque diferente. No todas las vamos a enfocar igual y por eso una de las primeras cosas que miramos es esto, ¿no? Es aguda, es crónica, ¿vale? Y esto, ¿cómo lo vemos? Habitualmente nos sirve mucho, por supuesto, los antecedentes, la exploración, el interrogatorio, y dentro de las analíticas nos servirá mucho, por ejemplo, el hematocrito que habíamos visto adelante. Nos van a servir una serie de partes de la analítica que nos ayudan a ver si hay una hemólisis, ¿no? Por ejemplo, la bilirrubina y otras analíticas que nos van a permitir clasificar en aguda, crónica. Entonces diremos, ¿es una anemia con hematocrito así? ¿Es una anemia hemolítica porque hay un aumento de la bilirrubina? Iremos utilizando esa terminología para ir orientándonos e ir siguiendo, buscando la causa, ¿vale? Después, por ejemplo, número 2, ¿qué es anemia normocítica, microcítica, normocrómica? Esta clasificación tiene que ver con el volumen del glóbulo rojo, ¿no? Y el color. Un glóbulo rojo con un volumen normal se clasifica como normocítica, ¿vale? Normo es de normal y cítica es de célula. El glóbulo rojo es una célula, ¿no? Entonces el volumen entre 80 y 100 es normocítica. Microcítica es un volumen menor de 80, ¿vale? Y macrocítica es un volumen mayor de 100. A partir de ahí, como hemos visto en el mapa mental anterior, podemos utilizar o coger cualquier camino que nos lleve a afinar más hacia la causa, ¿no? Y el color, ¿por qué el color? ¿Qué tiene que ver el color en esto? Bueno, se utiliza mucho la acepción en combinación de normocítica, normocrómica, microcítica, hipocrómica. Son acepciones que también nos llevan hacia un punto en esos mapas mentales de diagnóstico de la anemia. ¿Esto de dónde sale? Pues esto viene de la observación del glóbulo rojo al microscopio. Ya sabes que muchas veces se observan al microscopio y se pueden ver imágenes como esta, que son glóbulos rojos con diferentes tamaños, con diferentes grados de coloración. Entonces, si hay un predominio de glóbulos rojos con poco color, diremos, pues esto es una anemia hipocrómica, porque veo poco color. Si veo mucho color o un color normal, diré normocrómica. Si los veo muy pequeñitos, diré que son microcíticos, etcétera, etcétera. Y esto viene de ahí. Esto es una primera aproximación al diagnóstico, ¿no? A partir de ahí yo podré valorar si esto tiene que ver con nutrientes o no, o si tiene que ver con una hemólisis. Me va a dar unas pistas, ¿vale? Todas estas terminologías lo que dan es pistas, pero no son un diagnóstico final. No, por sí misma no tienen una connotación mala ni buena, porque todavía no estamos en una fase de diagnóstico donde podamos realmente decidir, ¿no? El punto 3 tiene que ver, por ejemplo, con la médula ósea. Esta es otra clasificación que se utiliza para saber si la médula ósea está produciendo bastante glóbulo rojo o no está produciendo bastante glóbulo rojo. Ya sabes que los glóbulos rojos se producen en la médula ósea, que es la parte central de los huesos, sobre todo los huesos largos, ¿no? Entonces, si tenemos una analítica que se llaman reticulocitos, que se hacen en la analítica de sangre normal, que no se hace habitualmente en la primera etapa, aquella que había comentado, sino casi siempre es más en la segunda etapa, donde si vemos que hay menos de un 2% de reticulocitos en la sangre, diremos que la médula ósea es hipoproliferativa, diremos que una anemia hipoproliferativa no está saliendo la cantidad adecuada, la médula ósea no está compensando bien esa pérdida de sangre, ¿no? Y esto nos llevará, como siempre, a un camino dentro de nuestro mapa mental para llegar a ese diagnóstico de la anemia y poder ver qué está pasando, ¿no? Cuáles son las causas que están más en este lado y no en otros procesos que tienen que ver con la vida del glóbulo rojo, ¿no? Y si hay más de un 2% de reticulocitos en la sangre, pues diremos que es una anemia hiperproliferativa, con lo cual diremos la médula ósea compensa bien, el problema no lo tenemos para este lado, el problema lo vamos a tener
para otras partes de los procesos de desarrollo, producción y vida del glóbulo rojo, ¿vale? El punto 4 que podemos usar tiene que ver con los nutrientes. Aquí vamos a ver que utilizamos mucho las asepsiones que tienen que ver, por ejemplo, con anemia ferropénica, porque ya sabemos que en este caso podríamos decir que nos falta hierro. Habitualmente la anemia ferropénica es una anemia microcítica hipocrómica, porque lo que ocurre es que el hierro está dentro de la hemoglobina, que forma parte del glóbulo rojo, y cuando no están presentes, pues el glóbulo rojo es más pequeño, y entonces diremos que es microcítico porque es más pequeño. Y además, como el hierro y la hemoglobina le dan color, pues diremos que es hipocrómico, ¿no? Entonces ya sabríamos que nos falta hierro. Después tenemos que buscar la causa de la falta de hierro. Diremos, pues come bien o come mal. Come bien, pero parece que no lo absorbe bien porque tiene un problema digestivo. Entonces habrá que buscar la causa digestiva y así sucesivamente. Anemia megaloblástica se refiere sobre todo a los déficits de vitamina B12 y ácido fólico, que son sustancias que vienen de la alimentación, pero que al igual que el hierro han de pasar un proceso de absorción, de metabolismo, antes de poder llegar a la médula ósea para ser utilizadas por la médula ósea para producir glóbulos rojos. Con lo cual, estas son acepciones que tienen que ver sobre todo con esta parte, ¿no? También se usa el término anemia perniciosa por déficit de vitamina B12 y concretamente la de déficit de ácido fólico. Esto igualmente se ve aquí, una anemia megaloblástica, macrocítica, una anemia donde los glóbulos rojos van a ser grandes, más grandes de lo habitual. Entonces por ahí ya, como te comentaba, tenemos esa observación. En el punto 5 es un término que tiene que ver con la forma del glóbulo rojo, pero en este caso, por ejemplo, se usa mucho, por ejemplo, los términos anemia falciforme. Tiene que ver con la forma del glóbulo rojo, ¿vale? Una forma falsa, una forma también que se usa el término drepanocítica, que tiene una acepción que significa os en griego. Entonces esto, en este tipo de anemia, que es la ciclemia, que es un tipo de anemia muy común en personas con ascendencia africana, pues se ven estos glóbulos rojos en forma de os o drepanocitos, y cuando se ven al microscopio, como te había dicho, pues ya nos dan pistas y diremos, uy, creo que estamos en presencia de una anemia falciforme. Por tanto, vamos a hacer las analíticas que nos confirmen o nos rechacen este diagnóstico, ¿vale? Se utiliza en este caso esta clasificación que tiene que ver con la forma. Y por último, hay otra clasificación que se basa un poco en el mecanismo. En este caso es el mecanismo por el cual se produce la anemia, por el cual se produce la bajada de hemoglobina de glóbulos rojos, ¿no? Podemos hablar, como te había dicho, de la anemia hemolítica, que puede ser después intravascular, o sea, que ocurre dentro del vaso sanguíneo, o extravascular, que es la destrucción de glóbulos rojos que ocurre dentro del vaso o el hígado, ¿vale? El mecanismo que hay ahí es una hemólisis. Después, dentro de las hemólisis hay varios mecanismos, casi siempre es un tema autoinmune, pero bueno, también hay problemas de hiperdestrucción del vaso por hiperfunción, etc. Después tenemos, por ejemplo, un mecanismo que es por enfermedad crónica. En este caso hay enfermedades como, por ejemplo, las enfermedades de riñón, donde no se produce la eritropoyetina, que es una sustancia muy importante para la producción de glóbulos rojos. Una persona que tiene enfermedad renal crónica pues no va a poder estimular adecuadamente a la médula ósea para que produzca glóbulos rojos y por tanto tendrá una anemia, aunque coma bien, aunque lo haga todo bien, o por ejemplo enfermedades como la artritis reumatoide u otras enfermedades que si están muy activas, pues esa enfermedad crónica es el mecanismo a través del cual no se produce bien el glóbulo rojo, o no se puede absorber bien el hierro, o no se puede utilizar bien el hierro, u otros mecanismos que tienen que ver con la producción de glóbulos rojos y que estará afectado. Entonces clasificaremos esa anemia por ese dato, ¿no? Esto normalmente pues son fases más avanzadas, ¿no? Y después, por ejemplo, tenemos las anemias que son genéticas, ¿no? Por ejemplo, como la talasemia, donde el problema, el mecanismo que afecta es un mecanismo genético. En ese caso lo que está pasando es que tendremos una transmisión genética que dificulta la producción, por ejemplo, de hemoglobina, en el caso de la talasemia, o la ciclemia, ¿no? Que altera la forma de glóbulos rojos y bueno, pues también da lugar a una anemia.
En fin, que esas fases de diagnóstico nos van a permitir ir haciendo clasificaciones, como te decía al principio, a lo largo del proceso diagnóstico. En la fase aguda, pues haremos, bueno, es una anemia aguda, es una anemia crónica, es macrocítica, es microcítica. Después podremos seguir avanzando y utilizaremos otra terminología más de tipo, bueno, ya sé que es ferropénica, ya sé que es por déficit de B12, hipoproliferativa, hiperproliferativa, pero me faltarán más datos, ¿no?, para saber si finalmente hay una enfermedad crónica, hay un trastorno autoinmune de por medio, pues hay una aplasia medular, etcétera, etcétera. La aplasia medular es cuando la médula ósea pues está afectada de forma global y no produce adecuadamente glóbulos rojos. En fin, espero que este vídeo te haya servido para aclarar todas estas dudas y que a partir de ahora ya sepas qué es anemia microcítica, qué es anemia hipocrómica, qué es anemia hemolítica, qué es anemia ferropénica, etcétera. Si te ha gustado el vídeo, por favor recuerda darle like, suscríbete al canal y nada, nos vemos en próximos vídeos.